la elección de los negocios sobre ella. Pero 4 años después, el CEO millonario se quedó atónito al verla con 2 niños que tenían sus ojos. Alexander Morgan estaba de pie en su oficina, muy por encima de la ciudad. Los muros de cristal a su alrededor enmarcaban un horizonte bañado por la neblina anaranjada del atardecer. El mundo de abajo vibraba con el movimiento. Los claxones sonaban. Las luces se encendían una tras otra. Las calles se llenaban de vida con 1000 historias no contadas. Pero allá arriba, todo parecía quieto, pesado, casi sin aliento. Detrás de él, el zumbido del aire acondicionado era el único sonido hasta que la voz de Emily lo rompió. Ella estaba sentada en la silla de cuero frente a su escritorio, con una postura tensa, sus ojos marrones fijos en él, con una mezcla de frustración y algo más suave que le costaba retener. Su cabello color castaño reflejaba la luz parpadeante de la ventana, pero ahora no había calidez en su mirada. Ella le dijo que no podía seguir el ritmo de él mientras se ahogaba en un sinfín de juntas, reuniones y viajes. Ella quería más que las horas que le quedaban cuando el trabajo estaba hecho, más que una relación construida en los espacios entre las llamadas telefónicas y los vuelos. Él la escuchó, o al menos se obligó a quedarse ahí mientras sus palabras llenaban la habitación. Pero su mente ya estaba trabajando en los últimos detalles del acuerdo, esperando su firma. Esta era la adquisición más grande que su empresa había intentado jamás. El tipo de movimiento que consolidaría su lugar en la industria por décadas. Los inversores estaban al acecho, los competidores miraban, y todo dependía de su total atención en ese momento. Su momento, pensó, no podría haber sido peor. Cuando ella extendió la mano para intentar que la conversación volviera, él dudó por solo un momento antes de alejarse, como si su toque pudiera atarlo a algo con lo que no estaba listo para comprometerse. La voz de Emily tembló entonces, no por debilidad, sino por el esfuerzo de mantener la compostura. Le dijo que lo amaba, pero que ella no podía competir con el imperio que él estaba construyendo. Él necesitaba a alguien que la eligiera sin dudar. La verdad era que Alexander sabía exactamente lo que ella pedía, y una parte de él quería dárselo. Pero la otra parte, la parte formada por años de ambición y la creencia de que el amor podía esperar hasta que todo lo demás estuviera seguro, era más fuerte. En su mente, siempre habría tiempo después del próximo contrato, la próxima victoria, el próximo ascenso a un piso más alto. Cuando finalmente habló, sus palabras fueron cuidadosas, pero vacías de la tranquilidad que ella necesitaba. Él le dijo que ese trato lo era todo, que no podía permitirse perderlo y que ella tenía que entenderlo. Su expresión cambió en ese momento. Algo en ella se quedó inmóvil, como si acabara de recibir la confirmación de un miedo que había estado arrastrando por meses. No discutió, no rogó. Solo se levantó, ajustando la correa de su bolso a su hombro, y se despidió con una voz tan tranquila que casi se le pasó por alto. El clic de la puerta detrás de ella fue suave, pero resonó en el vasto espacio como una bóveda que se cierra. Alexander se volvió hacia la ventana. La ciudad se extendía infinitamente frente a él, y se dijo a sí mismo que había hecho lo correcto. Habría tiempo para ella más tarde, una vez que hubiera asegurado el futuro por el que estaba luchando. Pero incluso mientras las luces de la ciudad brillaban contra el cielo cada vez más oscuro, una parte de él sintió el cambio, como si algo irreemplazable se hubiera desvanecido y él hubiera estado demasiado concentrado en los números
para darse cuenta hasta que desapareció. Porque los años pueden pasar, en un abrir y cerrar de ojos cuando los llenas de ruido. Y Alexander Morgan se había asegurado de que su vida nunca fuera silenciosa. Los años siguientes a la partida de Emily fueron un borrón de viajes de negocios, de brindis con champán y de salas de conferencias en ciudades que empezaban a parecer iguales. Él construyó negocio tras negocio, apilando éxitos como ladrillos en una torre tan alta que ya no podía ver el suelo del que había partido. En el papel, era imparable. El valor de su empresa se duplicó. Su nombre apareció en revistas de moda y su rostro era reconocido en todos los eventos de alto perfil. Pero cuando el aplauso del día se desvanecía y las puertas del ático se cerraban detrás de él, el silencio que llenaba el espacio era ensordecedor. Las habitaciones eran amplias, pulidas y frías, un monumento a la ambición inquebrantable que lo ablandaba. Se decía que esta era la vida que había elegido, la vida por la que se había sacrificado, pero había noches en las que la simulación se desbarataba. A veces, después de un día particularmente largo, se quedaba mirando el vaso de whisky que tenía en la mano, preguntándose qué estaría haciendo ella en ese preciso momento. Nunca se permitió profundizar demasiado en esos pensamientos. Era más fácil creer que ella había seguido adelante, que tal vez había encontrado a alguien más que pudiera dedicar el tiempo y la dedicación que él no pudo. Lo que él no sabía, y tal vez una parte de él nunca se atrevió a imaginar, era que solo unos meses después de irse, Emily había descubierto que estaba embarazada. Dejó la ciudad sin mirar atrás y se instaló en un pueblo tranquilo, a horas de distancia, donde el ruido del mundo de Alexander no podía alcanzarla. Allí, en una casa modesta en el borde de una calle arbolada, crió a 2 gemelos con cabello oscuro y ojos azules intensos que reflejaban a sus padres tan perfectamente que a veces le dolía el pecho. Construyó una vida para ellos desde cero, combinando trabajos de medio tiempo con noches interminables. Su mundo giraba en torno a 2 pequeños seres que tenían su sonrisa y su mirada. Los niños crecieron rápidamente. Sus personalidades fueron tomando forma, uno audaz e intrépido, el otro reflexivo y observador, pero ambos con la misma chispa en los ojos. De vez en cuando preguntaban por su padre, preguntas que Emily siempre respondía con cautela, sin mentir nunca, pero sin contarles jamás toda la verdad. Se dijo a sí misma que era mejor de esta manera, mejor protegerlos de la clase de decepción que ella había soportado. No quería que la imagen que tuvieran de él fuera moldeada por el recuerdo de un hombre que había elegido las salas de reuniones en lugar de una familia que ni siquiera sabía que tenía. Mientras tanto, la vida de Alexander continuó su camino refinado y solitario. Se rodeó de colegas, admiradores y conocidos. Sin embargo, nadie realmente logró cruzar el muro invisible que él mantenía entre él y el resto del mundo. No se dio cuenta de cuánto de sí mismo había ocultado hasta que pequeños momentos inesperados lo pillaban con la guardia baja, viendo a un padre subir a su hijo a hombros en un parque o escuchando la risa de un niño que venía de la calle. Eran destellos fugaces de una vida que se había dicho a sí mismo que no le pertenecía vivir, y cada uno de ellos dejaba una ligera marca que no podía ignorar por completo. Cuando llegó el 4º año, Alexander casi había perfeccionado el arte de mantener esa parte de sí mismo enterrada. Creía que Emily no era más que un fantasma de su pasado, un capítulo que él había decidido cerrar. Pero la verdad lo estaba esperando justo más allá del horizonte, y no llegaría con un suave golpeteo, sino con un choque tan repentino
que se daría cuenta de cuánto le habían costado en realidad esos años perdidos. La noche de la subasta benéfica comenzó como cualquier otro evento para establecer contactos en la vida cuidadosamente organizada de Alexander Morgan. El gran salón de baile del Hotel Park Regency era una obra maestra de pisos de mármol pulido, brillantes candelabros, y el murmullo de conversaciones envueltas en perfume caro y el ligero aroma del champán. El evento estaba destinado a beneficiar a los programas médicos infantiles, porque el equipo de relaciones públicas de su empresa insistió en que apoyara la óptica, aunque él se dijo a sí mismo que también era una forma de equilibrar la imagen despiadada que sus negocios a menudo proyectaban. Había asistido a un sinfín de veladas de esa clase, en las que las negociaciones reales no se llevaban a cabo en salas de reuniones, sino a través de órdenes de compra y apretones de manos bajo una suave luz dorada. Llegó vestido con un traje gris oscuro, con su corbata perfectamente anudada, listo para pasar otra noche de conversaciones educadas y sutiles tratos. La primera hora transcurrió sin incidentes. Intercambió cumplidos con los donantes, posó para fotografías con los funcionarios de la ciudad y charló con el subastador sobre los artículos principales de la noche. Ya estaba pensando en cuán temprano podría irse sin ofender a nadie, cuando su mirada se desvió hacia el otro extremo del salón de baile. Era un espacio para familias, lejos del público principal, con decoraciones coloridas, mesas pequeñas y un área donde los voluntarios entretenían a los niños mientras sus padres se relacionaban. Fue entonces que la vio. A Emily. Ella estaba de pie junto a una mesa llena de material de arte, agachándose para ayudar a un niño con un juego de marcadores. Tenía el cabello un poco más largo de lo que él recordaba, pero seguía siendo ese castaño intenso que reflejaba la luz, y llevaba un vestido azul marino simple que la hacía ver elegante sin esfuerzo y completamente fuera de lugar entre los vestidos enjollados y los smokines hechos a la medida. Incluso desde el otro lado de la habitación, reconoció la forma en que se movía, la calma gracia de sus gestos, la serena concentración que le dedicaba al niño frente a ella. Por un momento, la charla y el tintineo de los vasos se desvanecieron en un zumbido ensordecedor, y ella se quedó allí, incapaz de respirar. Antes de que pudiera decidir si acercarse o no, dos niños aparecieron corriendo, sus risas atravesando el ruido de fondo como una campana clara. Tendrían unos 3 o 4 años y llevaban camisas blancas y pantalones azul marino. Sus rostros se iluminaron de emoción mientras la llamaban, y entonces Alexander lo vio. Su cabello, de un tono oscuro tan familiar que le hizo apretar el pecho, y sus ojos de un azul llamativo que reflejaban los suyos tan perfectamente que le pareció mirarse en un reflejo. La comprensión lo golpeó con tanta fuerza que se olvidó de moverse. Su mente se apresuró a buscar explicaciones, cada una de las cuales se derrumbó bajo el peso de la verdad obvia. Observó cómo Emily se volvía para saludar a los niños, agachándose para que pudieran envolver su cuello con sus brazos. Ella les sonrió, una sonrisa realmente espontánea que no había visto en años, y por un breve segundo vio un fragmento de la vida que podría haber tenido, una vida no llena de torres de cristal y bolígrafos vacíos, sino de duelos desordenados y la risa de los niños que compartían su mirada. Uno de los niños lo miró primero. Se detuvo en medio de la frase, sus ojos azules fijos en los de Alexander, al otro lado de la habitación, con una intensidad que parecía demasiado cómplice para su edad.
El otro niño siguió la mirada de su hermano, y en pocos momentos, ambos lo estaban mirando fijamente. No apartaron la mirada. En cambio, asintieron casi al unísono, como si estuvieran haciendo una pregunta silenciosamente para la que no tenían palabras. Emily se dio la vuelta y siguió su mirada. El encuentro de sus ojos hizo que la habitación se contrajera. Se quedó quieto, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Su expresión no era tanto de sorpresa como de tensión, de preparación para el impacto. Sintió el peso de todos los años que los separaban, años que él había creído enterrados, pero que ahora estaban encarnados en las pequeñas formas de dos niños que lo tomaban de la mano. Dio un paso adelante sin darse cuenta, pero Emily reaccionó de inmediato, colocando una mano suave en los hombros de cada uno de los niños y guiándolos hacia el área infantil. No rompió el contacto visual, pero su mensaje era claro. No allí. No ahora. Alexander se detuvo. El ruido de la subasta se infiltró de nuevo en su conciencia, aunque lo sentía distante, irrelevante. Lo único que importaba era que en el lapso de unos pocos segundos, el orden cuidadosamente construido de su vida había sido volcado. Ahora sabía la verdad, y también sabía que no había ninguna versión de sí mismo que pudiera alejarse de ese momento y permanecer inalterado. La encontró más tarde en un corredor tranquilo, fuera del salón de baile principal. Los sonidos amortiguados de la subasta se filtraban a través de las puertas cerradas detrás de él. Ella estaba de pie cerca de una ventana alta que daba a la ciudad, con su postura erguida, pero sus hombros tensos, como si se hubiera estado preparando para su llegada. El suave resplandor de los apliques en el corredor delineaba su rostro, resaltando los sutiles cambios en sus rasgos. Una leve arruga cerca de la frente, un toque más serio en sus ojos. No parecía sorprendida de verlo, solo recelosa, como si ya hubiera ensayado esta conversación en su mente y no estuviera ansiosa por tenerla. Caminó hacia ella lentamente. El piso pulido amplificaba cada paso, y por primera vez en años, Alexander Morgan se sintió inseguro de su propia voz. Cuando finalmente habló, no fue con el tono cuidadosamente controlado que usaba en las salas de reuniones. Preguntó si los niños eran suyos, aunque ya sabía la respuesta. Los labios de Emily se apretaron en una fina línea y suspiró una vez, sin apartar los ojos de él. No hubo una revelación dramática, ni jadeo ni negación, solo un simple reconocimiento del hecho. Le dijo que se había enterado de que estaba embarazada solo unas semanas después de que él se fuera y que no había intentado contactarlo. No porque quisiera castigarlo, sino porque sabía que la vida que él perseguía no tenía lugar para ellos. Dijo que había hecho las paces con criar a los niños sola, construyendo un hogar para ellos en un lugar lejos del ruido y las demandas de su mundo. Sus palabras no transmitían una ira manifiesta, sino más bien un trasfondo de algo más agudo, algo que le hacía sentir como si estuviera siendo juzgado. Describió las noches sentada en la oscuridad, cuando los niños estaban enfermos y no tenía a nadie a quien recurrir, las mañanas en las que trabajaba antes del amanecer para poder regresar a tiempo para acompañarlos al jardín de infantes, momentos de pura agotamiento que superaba porque no había otra opción. También habló de la alegría, sus primeras palabras, sus primeros pasos, la forma en que se reían juntos. Pero incluso mientras ella relataba esos momentos, él sintió el peso de ellos como pérdidas que nunca podría recuperar. Alexander quiso explicar que él no lo sabía, que si hubiera recibido incluso un solo mensaje de ella,
todo podría haber sido diferente. Pero cuando lo dijo, ella entrecerró los ojos un poco y le dijo que le había escrito. No una vez, sino muchas veces. Cartas, correos electrónicos, incluso mensajes a través de conocidos en común. Al principio, pensó que él la estaba ignorando, que estaba demasiado concentrado en su carrera para responder. Más tarde, se dio cuenta de que los mensajes probablemente habían sido interceptados. Siempre había sospechado que alguien cercano a él, tal vez de su círculo íntimo, había decidido que ella era una distracción que él no necesitaba. Oírlo así le causó un escalofrío en la espalda. Podía pensar en al menos una persona de esos años que había sido posesiva con su agenda y protectora hasta el punto de llegar a ser controladora. Darse cuenta de esto lo dejó temblando, pero Emily no se ablandó. Le dijo que los chicos solo lo conocían en términos generales, que había sido cuidadosa de no influir demasiado en su opinión de una forma u otra. Conocían el nombre de su padre, pero no su cara ni el sonido de su voz. Dijo que no quería sembrar expectativas que pudieran ser insatisfechas. Sus palabras golpearon con la calma rotundidad de un mazo golpeando la madera, y se encontró a sí mismo sin saber cómo contrarrestarlas. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio entre ellos estaba lleno de todo lo no dicho, los años pasados, las decisiones tomadas, la culpa compartida en medidas desiguales. Pudo ver en su expresión que ella no buscaba disculpas o grandes declaraciones. Si él quería un lugar en la vida de sus hijos, tendría que demostrar su valía en formas que iban más allá de las palabras. Y de pie allí, bajo la pálida luz del pasillo, Alexander entendió que esta no era una negociación que pudiera ganar con encanto o recursos. Se trataba de confianza, y la confianza era algo que ya se había ido una vez. Ahora, si la quería de vuelta, tendría que ganársela día a día. Ella miró hacia las puertas del salón de baile, donde el sonido de los aplausos indicaba el final de otro artículo de la subasta, y luego lo miró de nuevo. Sin decir adiós, pasó por su lado y regresó al evento, dejándolo solo en el pasillo. La vio alejarse. El doblez de su vestido desapareció entre la multitud, y sintió el escozor agudo de saber que, por primera vez en años, quería algo que no podía simplemente tomar. Amaba a su familia, y por primera vez en su vida, estaba empezando a entender cuánto costaría tenerla de verdad. En los días que siguieron a su conversación en el pasillo, Alexander se sintió atormentado por cada palabra que Emily había dicho. Su voz, tranquila pero con el peso de los años no pronunciados, lo seguía en las reuniones de la junta directiva y resonaba en la tranquilidad de su ático por la noche. No podía sacarse de la cabeza la imagen de sus hijos, mirándolo con ojos que reflejaban los suyos, ojos que albergaban una pregunta que no estaba seguro de merecer responder. Durante años, él había estado convencido de que la vida que había elegido era el único camino que valía la pena tomar. Pero ahora, ese camino parecía haberse construido sobre arena. Cada trato que cerraba, cada apretón de manos que aceptaba, parecía vacío en comparación con la idea de estar ausente de su vida un día más. Comenzó a acercarse con cautela, sabiendo que un solo paso en falso podría cerrar la puerta que Emily apenas había entreabierto. Al principio, eran pequeños gestos, libros para los niños que pensaba que les podrían gustar, enviados sin fanfarrias, una contribución a su programa de arte preescolar, hecha de forma anónima,
una discreta oferta para ayudar con cualquier cosa que pudieran necesitar. Emily reconoció sus esfuerzos con respuestas educadas pero cautelosas, sin alentarlo nunca demasiado, sin dejarle creer jamás que su presencia había sido totalmente aceptada. Era un proceso lento y medido, y aunque le frustraba, lo entendía. La confianza no era un regalo que ella volvería a dar libremente. La primera vez que vio a los niños fuera de la subasta fue en un parque cerca de la casa de Emily. Ella había accedido a reunirse por 1 hora, nada más, y solo en un lugar público. Los niños se mostraron tímidos al principio, se aferraron a su lado, pero la curiosidad pudo más que ellos. Alexander se inclinó a su altura y les habló no como un extraño que trataba de ganarse su afecto, sino como alguien realmente interesado en lo que tenían que decir. Les preguntó sobre sus juegos favoritos, escuchó mientras le contaban de una reciente visita al zoológico, y se rió cuando intentaban explicarle la diferencia entre un cocodrilo y un caimán. Hubo un destello de algo cálido en esos momentos, que aún no era reconocimiento, pero tal vez el inicio de familiaridad. Aún así, los ojos de Emily permanecieron atentos. Ella le dijo claramente que los niños habían vivido toda su vida sin él, y que no permitiría que nadie se inmiscuyera solo para desaparecer de nuevo. Si él quería ser su padre, tendría que demostrar que estaría allí a largo plazo, que era capaz de estar presente de forma constante, no solo en momentos de culpa o grandes gestos. Alexander aceptó sin dudar, pero en el fondo sabía que esta sería la promesa más difícil que había intentado cumplir. Su mundo siempre se había construido en torno a la velocidad, la acción decisiva y los resultados medibles. Esto requeriría paciencia, humildad y la voluntad de aceptar que el resultado podría no estar bajo su control. Pasaron las semanas y Alexander comenzó a sacar tiempo de su agenda de una forma que nunca había hecho antes. Comenzó a rechazar reuniones nocturnas que lo mantenían lejos de la ciudad y a rechazar viajes que lo habrían mantenido alejado por semanas. Sus colegas se sorprendieron, algunos incluso se preocuparon, pero a él no le importaba. Cada tarde que pasaba con los niños, construyendo torres con bloques, leyendo libros ilustrados o simplemente sentándose en la hierba mientras lo perseguían, reforzaba la sensación de que este era el único trabajo que realmente importaba. Cuanto más los veía, más comenzaba a notar sus sutiles similitudes con él. La inclinación de sus cabezas cuando estaban pensando, la forma en que uno de ellos tamborileaba con los dedos cuando estaba impaciente, el brillo en sus ojos cuando descubrían algo por sí mismos. Pero no importaba cuánto significaran para él estas pequeñas victorias. Alexander también sentía el muro invisible que Emily mantenía en su lugar. Ella era educada, incluso amable a veces, pero nunca bajaba la guardia del todo. Había construido una vida en su ausencia, y aunque empezaba a permitirle entrar en ella, no estaba preparada para darle el mismo lugar que él podría haber tenido si nunca se hubiera ido. Esta observación lo humillaba y lo inquietaba al mismo tiempo. Se dio cuenta de que no se trataba solo de reclamar lo que una vez fue suyo. Se trataba de ganarse un lugar en un mundo que había aprendido a funcionar sin él. Una tarde, después de dejar a los niños en casa, se quedó en su coche, observando la luz cálida que se filtraba a través de la ventana de la sala de estar. Podía ver sus siluetas moviéndose dentro, Emily ordenando, los niños tumbados unos encima de otros en el sofá, y por un momento se sintió como un intruso que estaba observando una vida que estaba completa sin él. Pero en lugar de irse como había hecho antes,
se hizo una promesa silenciosa. Seguiría apareciendo, no porque pensara que sería fácil, sino porque esta era la única lucha por la que valía la pena perder el sueño. Y si fallaba esta vez, no habría excusa ni redención. Fue en ese momento de tranquilidad, contemplando el esplendor de un hogar del que deseaba ser parte, que Alexander entendió el peso de la pregunta de Emily en la cafetería. ¿Quería que regresaran por amor? ¿O era solo culpa? Ahora sabía que la culpa había sido la chispa, pero el amor, el tipo feroz y constante que requería quedarse, incluso cuando era difícil, era lo que lo mantendría allí. Y por primera vez, estaba dispuesto a dejar que ese amor lo guiara, incluso si eso significaba desmantelar la vida que había construido para hacerle espacio a la persona que amaba. Una persona que casi había perdido para siempre. Sucedió en un jueves cualquiera, el tipo de día que debería haber pasado sin incidentes. El aire estaba claro y fresco. Los primeros signos del invierno comenzaban a aparecer. Y Alexander estaba en medio de una reunión cuando su teléfono comenzó a vibrar con una serie de llamadas urgentes de un número desconocido. Ignoró las dos primeras, pensando que eran un número equivocado. Pero cuando la tercera llamada llegó inmediatamente después, algo en sus entrañas se retorció. Se excusó y salió de la sala de conferencias. Salió al corredor para contestar, y la voz al otro lado le heló la sangre. Era Emily, y apenas podía contenerse. Sus palabras emergieron en ráfagas cortas e irregulares. Los niños habían desaparecido. No habían regresado de la escuela, y nadie los había visto desde que salieron del patio. La mente de Alexander se centró con una claridad que parecía casi antinatural. Le pidió que le contara todo, cada detalle, cada pista posible. Mientras caminaba hacia el ascensor, ella le dijo que había llamado a la policía, pero que todavía estaban en las etapas iniciales de organizar una búsqueda. Pudo oír el pánico bajo sus intentos de mantener la calma, y fue suficiente para encender algo feroz e irrompible en su interior. Cuando su coche llegó a su casa, ella estaba caminando de un lado a otro en el porche, con la cara pálida y sosteniendo un trozo de papel arrugado en la mano. Se lo entregó sin decir una palabra, y él lo leyó rápidamente. La nota era corta y deliberada. Los tenemos. No involucres más a la policía. Sabes lo que queremos. La letra era afilada, casi mecánica, y al pie había un número, una suma que no era aleatoria. Era la cifra exacta de una de sus cuentas privadas, una cantidad que casi nadie sabía. Darse cuenta de que no era un secuestro aleatorio le cayó como un golpe. Era un secuestro selectivo, personal, y la lista de personas que podrían haberlo orquestado era corta. Pensó en los años antes de que él y Emily se cruzaran de nuevo, en tratos que habían dejado enemigos feroces a su paso, en personas a las que había separado de su vida sin pensarlo dos veces. No tardó en recordar un nombre en el que había confiado implícitamente, alguien que había estado en su círculo íntimo antes de que la traición obligara a Alexander a separarlo. El momento, la precisión, el conocimiento de esa cuenta, todo encajaba demasiado perfectamente para ser una coincidencia. La voz de Emily temblaba cuando le dijo que no podía quedarse quieta y esperar a que la policía se pusiera al día con ella. Él le aseguró que no lo haría. En ese momento, toda su existencia se redujo a un objetivo: traer a sus hijos de vuelta. Pidió favores a contactos que le debían tratos pasados, personas que podían encontrar información rápidamente y sin dejar rastros de papel. En cuestión de horas,
Habían rastreado los movimientos de una furgoneta sin distintivos vista cerca de la escuela a un almacén en ruinas en las afueras del distrito industrial. No era suficiente para que la policía actuara de inmediato, pero sí lo suficiente para que Alexander supiera a dónde tenía que ir. Cuando le dijo a Emily que se iba, ella intentó detenerlo, insistiendo en que era demasiado peligroso. Pero él ya se estaba preparando para irse. Le prometió que los traería de vuelta y que nada, ninguna amenaza, ninguna lesión, ninguna negociación que saliera mal lo detendría. Había un propósito en su voz que la hizo retroceder. Sus ojos se abrieron al mismo tiempo por miedo, pero también por algo más. La comprensión renuente de que no iba a dejar que nadie más luchara esa batalla por él. El viaje al almacén fue borroso. Las luces de la ciudad se reflejaban en el parabrisas, mientras su concentración se agudizaba hasta convertirse en algo casi físico. Cada segundo parecía una cuenta regresiva. Cada cuadra lo acercaba a lo que lo esperaba dentro. Él repasó mentalmente todos los escenarios posibles, planificando cada resultado. Pero la única imagen que realmente importaba era la de los chicos corriendo de vuelta a los brazos de Emily. Pensó en la primera vez que los había visto de pie en el salón de baile junto a él, y en lo mucho que había cambiado desde entonces. En ese momento eran extraños unidos solo por sangre. Ahora eran sus hijos en todos los sentidos, y perderlos no era una opción. Cuando llegó a las afueras del distrito industrial, la noche había caído y el aire estaba lleno de olor a aceite y óxido. El almacén estaba separado de la carretera, con las ventanas oscuras y las paredes de metal corrugado desgastadas por los años de mal tiempo. Aparcó a una manzana de distancia, con la bolsa de lona que contenía el producto que había pedido en el asiento del copiloto, a su lado. Por un momento se quedó sentado quieto, con las manos agarradas al volante y la respiración lenta y constante. No había lugar para la vacilación. Salió, se echó la bolsa al hombro y caminó hacia la imponente estructura. Cada paso fue deliberado. Cada uno llevaba el peso de los años que había perdido y la certeza de que no perdería otro día por los errores de su pasado. Cuanto más se acercaba, más sentía que el aire estaba cambiando, más pesado, más tenso, como si el edificio mismo supiera lo que estaba a punto de suceder. En algún lugar dentro, sus hijos lo estaban esperando, y Alexander Morgan tenía la intención de llevarlos a casa, sin importar lo que le costara. El almacén lo tragó en la oscuridad cuando cruzó la estrecha puerta lateral. El aire viciado estaba lleno de olor a óxido, polvo y algo ligeramente químico. El eco de sus pasos resonó en las paredes, magnificando el silencio hasta que se convirtió en algo casi opresivo. Sus ojos se adaptaron lentamente, distinguiendo formas en la oscuridad. Baterías de paletas abandonadas, una rueda de ascensor oxidada de pie en la esquina, rollos de cuerda esparcidos en el piso de cemento. En algún lugar en la distancia, un ligero tintineo metálico rompió el silencio, seguido de un sonido acolchado que le comprimió el pecho. Se acercó, con todos los músculos del cuerpo tensos y preparados, la pesada bolsa de lona en su mano. Una figura emergió de las sombras antes de que llegara al centro de la habitación. Alto, delgado, con una quietud depredadora que hacía que el aire pareciera más frío. El hombre entró en el haz de luz de una única bombilla que colgaba encima. Su cara era más vieja de lo que Alexander recordaba, pero inconfundible. Su antiguo socio, el que había estado más cerca de él que la mayoría de la familia hasta que la codicia y la traición cortaron el vínculo.
La sonrisa del hombre era tenue y sin humor, mientras saludaba a Alexander como un viejo amigo, con una voz suave y burlona, saboreando el momento. Hizo un gesto casual hacia la esquina, y la mirada de Alexander lo siguió, hasta que aterrizó en dos pequeñas figuras acurrucadas en el suelo. Los niños estaban sentados de espaldas a la pared, sus muñecas atadas con grilletes y sus rodillas pegadas a sus pechos. Sus ojos, abiertos y aterrorizados, se le pegaron tan pronto como lo vieron, y el miedo que había en ellos se convirtió en algo desesperado, una chispa de esperanza que le agitó el corazón. Quiso correr hacia ellos, romper los lazos y sacarlos de ese lugar, pero el hombre se interpuso frente a él, bloqueando su camino con una lentitud deliberada que era casi burlona. El secuestrador comenzó a hablar, tejiendo un monólogo amargo sobre cómo Alexander había construido su imperio sobre la base de sacrificios de otros, cómo lo había tomado todo sin dejar nada a cambio. Afirmó que esto era justicia, el tipo de pérdida que se hundiría más profundamente que cualquier derrota empresarial. Alexander lo dejó hablar, prestando mucha atención a los chicos detrás de él, espiando en la habitación en busca de cualquier resquicio. Dejó la bolsa de lona con un ruido sordo en el cemento, y el sonido resonó en el espacio cavernoso. El hombre la miró, y su atención se desvió lo suficiente como para que Alexander diera un paso adelante. El secuestrador se recuperó rápidamente. Su mano desapareció en su abrigo antes de sacar una pistola. El cañón se levantó con precisión deliberada. Por un momento, el aire se sintió muy delgado. Los únicos sonidos eran el crujido del suelo bajo sus pies y las superficiales respiraciones de los niños en la esquina. En ese momento, Alexander se movió. Se lanzó hacia adelante, agarró la muñeca del hombre y forzó la pistola a caer al suelo mientras se disparaba. El disparo resonó en el almacén como un trueno. El eco ni siquiera se había desvanecido cuando comenzaron a luchar, cada uno tratando de dominar al otro. El hombre era fibroso pero fuerte, impulsado por la ira. Su codo se clavó con fuerza en el costado de Alexander. El dolor se intensificó, pero Alexander no lo soltó. Le clavó el hombro en el pecho del hombre, estrellándolo contra una pila de tablones de madera que se agrietaron bajo el impacto. La pistola cayó al suelo y se deslizó fuera de su alcance, pero la lucha no se detuvo. El secuestrador sacó un cuchillo de algún lugar detrás de su espalda, la hoja destellando en la luz tenue. Alexander lo agarró por la muñeca, torciéndola con todas sus fuerzas, pero la hoja le cortó el costado con un dolor ardiente y cortante que le hizo apretar los dientes. Alexander estaba a punto de esparcirse debajo de su camisa, pero la herida solo agravó su concentración. Con un impulso nacido de la imagen de su hijo, todavía atado y mirando, liberó el cuchillo de un tirón y lo arrojó al suelo con un chillido. Tiró al hombre al suelo, inmovilizándolo allí con su antebrazo presionado con fuerza contra su pecho. Respirando entrecortadamente, Alexander lo mantuvo en el suelo el tiempo suficiente para asegurarse de que no se levantaría. Luego se alejó y cruzó el espacio hacia los niños. Sus manos temblaban mientras tiraba de los grilletes, maldiciendo entre dientes cuando se negaron a romperse hasta que encontró un fragmento de metal, lo suficientemente cerca como para abrirlos. En el momento en que estuvieron libres, los niños lo rodearon con sus brazos, sus pequeños cuerpos temblando contra el suyo. Los abrazó con fuerza y hundió su cara en su cabello por un segundo muy corto antes de obligarse a moverse. Esto aún no había terminado.
De algún lugar afuera llegó el débil sonido de las sirenas, que aumentaba en volumen cada segundo. Emily debió haber llamado a la policía a pesar de la advertencia, o uno de sus contactos los había avisado. Los chicos se aferraron a él mientras los conducía a la puerta, y solo se volvieron una vez para ver al secuestrador, que todavía estaba tirado en el suelo, mirándolo con odio, pero sin hacer una demanda para seguirlos. Las luces rojas y azules destellaron contra las paredes de metal cuando la noche cayó, y el aire frío le golpeó la cara como una sacudida que lo trajo de vuelta a la realidad. Alexander lo vio, moviendo sus manos rápidamente para revisar la herida, pero Alexander se negó a dejar ir a los chicos. Mientras trabajaban, los rodeó con sus brazos y sintió que sus respiraciones temblorosas comenzaban a estabilizarse. En ese momento, el dolor en el costado, el agotamiento en las extremidades, el caos de las últimas horas, nada de eso importaba. Lo único que importaba era que estaban a salvo y que estaban con él. Mientras la policía se llevaba al hombre casado, Alexander supo una cosa con absoluta certeza. Nunca permitiría que nada ni nadie se interpusiera entre él y sus hijos de nuevo. El pitido constante del monitor cardíaco fue lo primero que Alexander percibió cuando recuperó la conciencia. El olor estéril del desinfectante llenaba la habitación del hospital, mezclándose con el ligero aroma del café que venía de algún lugar más allá de la puerta entreabierta. Sintió el cuerpo pesado y cada respiración le causaba un dolor sordo en la herida vendada en el costado, pero el calor que sentía en su brazo mitigaba el dolor. Giró la cabeza y vio a Emily sentada junto a él, con su cabello suelto sobre su hombro y sus ojos marrones fijos en él, no con ira, sino con una especie de alivio exhausto. No habló de inmediato, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Era como si ambos estuvieran asimilando el hecho de que era real, que estaban allí, vivos, con los niños a salvo en algún lugar cercano. Cuando siguió su mirada hacia el pequeño sofá contra la pared, sintió una opresión en el pecho. Sus ojos estaban bajo una manta de hospital de color claro, su cara suave debido al sueño. El ligero movimiento de su pecho era suficiente prueba de que la pesadilla había terminado. Parecían más pequeños así, frágiles de una manera que le hacía querer protegerlos de todo lo que estaba más allá de los muros de esa habitación. La visión le causó una oleada de emociones, un alivio tan agudo que raspaba el dolor, una profunda gratitud por estar ilesos y una culpa que ningún rescate podría borrar por completo. Le habían dado una segunda oportunidad, pero lo sentaron 2 veces. Los dedos de Emily se apretaron ligeramente alrededor de su mano, manteniéndolo con los pies en la tierra. Su voz, cuando llegó, fue tranquila pero firme, como si hubiera estado conteniendo esas palabras desde el momento en que encontraron a los niños. Le dijo que lo que había hecho, entrar solo en ese almacén, enfrentar el peligro de frente, no había pasado desapercibido. Dijo que no lo llamaba héroe, era algo más profundo. Se trataba de aparecer cuando importaba, de interponerse entre sus hijos y el peligro sin dudar. Se trataba de mostrar que su presencia era más que una disculpa. Alexander escuchó en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. Le dijo que no podía deshacer los años que había perdido, que no podía borrar los errores que los habían llevado allí, pero que podía elegir estar allí todos los días a partir de ahora, no en pedazos, no por casualidad, sino plenamente. Lo dijo sin la confianza pulida de un hombre que promete cerrar un trato, sino con la calma determinación
de alguien que por fin ha entendido lo que valía la pena preservar. Ella lo estudió durante mucho tiempo, buscando cualquier rastro del hombre que una vez se había alejado. Lo que sea que vio pareció aliviar algo dentro de él, y se sintió ligeramente. No era un perdón total, todavía no, pero era una puerta que se abría donde antes había habido un muro cerrado. Cuando los niños se despertaron, encontraron sus cuerpos debajo de la manta. Lo miraron parpadeando adormilados antes de acostarse. Se acurrucaron cuidadosamente a su lado, conscientes de los vendajes, con sus cabezas descansando sobre su brazo. Los abrazó con fuerza, sintiendo el peso desconocido, pero bienvenido de ellos, acomodándose en un espacio que había estado vacío por demasiado tiempo. Emily permaneció junto a la cama, observando, con una expresión inexpresable, pero ya no cerrada. El momento parecía frágil, como si pudiera romperse y, sin embargo, también parecía inquebrantable, anclado en algo más fuerte que el orgullo o el miedo. Las horas pasaron lentamente bajo la luz suave de la habitación del hospital. Los enfermeros iban y venían, revisando sus constantes vitales, ofreciéndoles sonrisas discretas cuando veían a los niños acurrucados contra él. En el otro lado de la ventana, la ciudad avanzaba con su ajetreo habitual, sin saber que dentro de esa pequeña habitación, una vida había cambiado de eje. Alexander se dio cuenta de que la riqueza que alguna vez había medido en números y bienes no significaba nada en comparación con la calidez de las manos de su hijo sobre las suyas, o la visión de Emily sentada a su alcance, ya no al otro lado del abismo que él había creado. Al anochecer, Emily le tomó la mano de nuevo, esta vez sin dudar. No hubo palabras, no había necesidad de llenar el silencio. La respiración del niño se volvió regular y profunda mientras volvían a dormirse, y Alexander los miró, luego a ella, y supo que estaba exactamente donde debería estar. Por primera vez en años, la idea del futuro no se sentía como una carrera interminable hacia algo distante y vacío. Se sentía como un hogar por el que lucharía por preservar, un lugar del que nunca se volvería a alejar. Este final funciona porque no pretende que el amor y la confianza borren mágicamente el pasado. En cambio, nos deja con una sensación creíble de esperanza que parece merecida. El rescate de sus hijos por Alexander es dramático, pero la verdadera victoria es más silenciosa, al elegir permanecer día tras día en la vida que una vez abandonó. La cautelosa aceptación de Emily parece auténtica. Muestra que el perdón es un proceso, no un momento de aislamiento. Para la historia termina con la sensación de que su futuro presentará desafíos, pero ahora él es un hombre que los enfrentará de frente. No es un cuento de hadas. Su redención se basa en la realidad, lo que la hace mucho más satisfactoria.